Tengo el enorme gusto de reencontrarme con quien ya les conté. Me reencontré cuando en el PCNT, el 8 de octubre, mira qué fecha, presentamos la asociación José Germán Araujo. Estoy hablando de Bernardo Joffe, militante social, duramente castigado, también él, por comunista, por judío, y por trabajar en finanzas en su partido, el Partido Comunista. Hay un libro conmovedor que yo empecé a leer a la noche cuando me fui de allí y quedé asombrado de lo que aquí decía y me permití amplificarlo aquí en la radio, amplificarlo en buscadores en la televisión, amplificarlo en las redes y esta mañana esa amplificación profundizarla aquí. Bueno, Georgina Mayo, la periodista de Canal 5, me llama, me comenta, me habla del libro, la entrevistamos también el viernes pasado. Todo esto se generó porque quien está aquí a mi lado, amablemente, generosamente, y le agradezco su deferencia, apenas terminó la actividad, vino a saludarme y a entregarme su libro. Bernardo Joffe, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer hablar contigo. Sabés que hace años tuvimos una relación muy linda. Sí, señor. Que terminó porque nos dejamos de ver. Claro. Pero siempre tuve un recuerdo muy hermoso tanto de vos como de Díaz. De Marcelo, que te dejo algunas cosas. Sí, señor, pero vamos a contarlo. Tuvimos el honor, ustedes saben que teníamos una banda de corredores, Aguante y Resistencia. Sí. Llegó a ser, hasta el día de hoy, creo que es la banda más numerosa que participó en una San Felipe y Santiago. Y Bernardo nos honró obsequiándonos unos llaveros para que le entregáramos, por ejemplo, a toda la banda. Yo cuando digo que no todo se compra, no todo se vende, bueno, tengo el orgullo y el honor de decir que en la Rueda de Mariando permanentemente pasan estas cosas. Porque ni le compramos nosotros los llaveros a Bernardo, ni él nos los dio para que no sé qué, no, de corazón. Él le pareció que estaba bueno lo que hacíamos, el aguante y resistencia, no sé qué, y un día vino y dijo, esto para ustedes, para que lo obsequien. Y quedamos sorprendidos de la generosidad de quien está aquí esta mañana con nosotros. Por ejemplo, digo, un aporte que él tuvo desinteresado para con la Rueda de Mariando. Bernardo, le cuento un poco lo que me pasó a mí con el libro y lo que ocurrió. Yo cuando me voy a casa de la noche, ya era muy tarde, yo me acuesto en general un poco tarde, y empiezo a leer el libro, y no puedo creer esto, porque el señor Manini Ríos, una de las cosas que dice es que ahora lo acusan a él y a su responsable de seguridad porque está en campaña electoral. Él estuvo siempre en campaña electoral, pero bueno, ahora está como presidenciable. Este libro salió cuando Manini Ríos todavía decía que solo era comandante en jefe del ejército. Sí, exactamente. Y allí ya usted claramente señala un nazi como asesor de Manini Ríos. Pero algo más grave, y yo me permití mostrar el libro, también lo puse en las redes invitando a un fiscal de turno a que lo convoque a usted, pero más que a usted, al señor que le dijo a usted que sus jefes, su amigo Eduardo Bleyer, estaba bajo tierra. Lo acabamos de encontrar, pero cuando le dijo eso a usted, no lo habíamos encontrado todavía, ni a él, ni a los que aparecieron en el Batallón 14, a ninguno de los 4. No, es un libro que de los 5. Se empezó a trabajar hace 2 años y medio, llevó como más de un año. Por eso. Porque el problema de ese libro es que yo me encontré con una situación especial que dentro del Partido Comunista no conocían absolutamente qué es lo que había pasado del 75 para atrás. Me asombraba, pero después me di cuenta que no tenía que asombrarme, pues son muy jóvenes. Hay grandes dirigentes en la actualidad. Yo aconsejaría, mirá, ya que te digo de grandes dirigentes, que lean el artículo de ayer de Juan Castillo y que lean en el Diario de la República también. Hay varios artículos muy buenos de ayer. Y está un artículo de Juan Raúl Ferreira, que después te voy a contar un poco, porque si nos da el tiempo. ¿Cómo no? Yo fui muy amigo del socio de Wilson Ferreira, José Radicchioni, que teníamos una amistad muy grande y sabía todo lo que pasaba.
Pero bueno, entonces vi que no sabían nada, y realmente este libro se iba a hacer con Caetano y Rico. Pero justo en ese momento que se iba a hacer, te acordarás que hay un robo en la Facultad de Humanidades. Sí, señor. Muy conocido, y Rico quedó mal. Y Caetano me decía que el que sabía más del Partido Comunista era Rico. Claro. Que él acompañaba, pero no. Y bueno, quedó en la nada hasta que posteriormente yo lo empecé, lo tenía el libro bastante adelantado, pero bueno, en un momento, y lo voy a explicar exacto. Dentro del Partido Comunista yo tuve problemas, no tuve problemas nunca yo me alejé del partido. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que durante 3 años, 2000 al 2004, me llamaron, vino Ibarra, un compañero bárbaro, que tuvimos presos juntos también, pero los conocíamos de afuera, porque la señora de él era la modista de toda la familia, y eran gente de primera. Y lo mandaron a él, pero en todas las veces, 3 veces que me vino a citar, no se pudo hacer la reunión con Marina. Entonces yo quedé desprendido, porque yo quería que entendieran qué es lo que pasaba, porque se cometían algunos errores justamente por no conocer lo que pasaba antes. Y lo que pasaba antes es muy rico, Alberto, porque durante el periodo, que ahora sí te pido que me hables un ratito de Breyer. ¿Cómo no? Mira, Ustedes eran amigos, muy amigos. No, éramos como hermanos. Como hermanos, directamente. Mira, ahora te voy a explicar, te voy a sintetizar, porque si no, no vamos a tener para otra cosa. Mira, con Eduardo nos conocimos en el 49, donde él se afilió, y yo vine del interior de Dolores, que yo del 46 al 49 activaba en Dolores, pero muy clandestinamente, porque si se hubieran enterado de que yo trabajaba, mi viejo tenía que cerrar el negocio y irse de Dolores, porque enfrente vivía un nazi que apoyó durante la guerra totalmente al nazismo. Así que mi viejo, perdóname la expresión, se fumó. Claro. Hay un tipo que vivía enfrente y que se hablaban, pero bueno, no tuvo más remedio que fumárselo. Estaba muy difícil en esa época del 40, en el interior, que es un tema que después conversaremos. Pero ¿qué pasa? Yo entro y junto dentro se entra Eduardo. Entra Eduardo. Eduardo, lo conocimos en la estudiantil. En el momento él estaba estudiando odontología y militaba mucho. Era un gran compañero con una fuerza muy grande, que a posteriori fue mucho mayor. Pero nos conocimos ahí, nos hicimos amigos, militábamos juntos, y a posteriori, bueno, él fue con otras tareas, y yo estaba con otros tipos de tareas porque hacía actividades sociales y actividades dentro del partido. Y además empecé a trabajar y tuve que repartirme. Y acá sí tengo que decirlo, que lo único que le quedé debiendo a mi padre era recibirme de contador. Me faltaron 6 materias para recibirme de contador, y mi padre a los 92 años me decía: mira, Bernardo, que me dijiste que ibas a terminar la carrera. Él tenía 92 años cuando muere. Y bueno, no lo pude terminar porque después tenía tantas actividades, me casé, los hijos, todo. No pude terminar, y tengo mucho resentimiento sobre ese tema, porque yo tendría que haber terminado la carrera. No era un estudiante sobresaliente, pero era un estudiante que salvaba las materias, ¿no? Y bueno, y con Eduardo nos seguimos encontrando, y yo, en libros, te digo por qué lo empujé más. Cuando se hacen los homenajes a José Luis Macera, yo estuve en 2 actos, pero más en el acto que estuvo en el Palacio Legislativo, en la biblioteca. Entonces hablaron de Macera, y yo veía que no decían nada. ¿Qué pasaba con Macera durante el 50 al 55, que yo fui secretario de Macera en el Movimiento Nacional de la Paz? Los cuales intervinieron en el libro, se explica una cantidad de personalidades de primera. Y entre ellos, te digo, estaba Bergamín, José Bergamín, que venía a todas las reuniones, y Alberti, que venía viviendo en Buenos Aires, pero venía a Montevideo. Cuando venía a Montevideo siempre venía a las reuniones, y estaba en la calle Vázquez 1421, era donde funcionaba
esa asociación que es el Comité Nacional de la Paz, que dependía del Comité Mundial de la Paz, que era dirigido por Joliot Curie, una gran personalidad, y Masera tenía un enorme prestigio ya en ese entonces. Te digo, mira, él tenía 35 años cuando entramos a hacer el y yo, como delegado de una institución social, y como él me conocía de antes, al 50 ya sabía toda mi historia, entonces me nombró secretario. Te voy a contar rápido esto porque si no nos vamos un poco del tema. Pero con Masera tuve la oportunidad, porque yo le tenía que abrir todo el correo, que era enorme la cantidad de cartas, y me encuentro con una carta que viene de Estados Unidos, y la empiezo a leer porque de inglés sabía, y en esa carta él tenía 35 años, ya había estado becado en Estados Unidos, y después posteriormente lo becaron en Israel, que hizo también una carrera. No sé si me están escuchando bien, porque me olvido de lo del Estábamos escuchando muy bien. En ese entonces le decían en esa carta que lo consideraban, que él conocía a muchos matemáticos, que lo consideraban a él entre los 8 matemáticos más grandes del mundo. ¿Sabés lo que significaba eso? Bueno. Daría para mucho esta historia de Masera, pero volvemos a Bleyer, volvemos al cuartel, volvemos a este delincuente que te encara y te destrata. Entonces, la relación fue siempre muy cerca, pero en el 57 el partido me llama y me pide que me haga cargo. Yo ya tenía la fábrica y tenía el negocio, tenía una cantidad de actividades que me permitían tener cierta holgura, digamos. Sí. Entonces me piden de que me haga cargo, junto con Eduardo, de conseguir la finanza que necesita el partido para funcionar. Y ahí hay una anécdota chica que dice bien claro que si vos no tenés finanzas no podés hacer ningún programa. Claro. Y hay 2 cosas, por ejemplo, los profesores de Mina sacaron 4 cartulinas con unos cuadros importantes de Guayasamín, de Rivera y de la compañera, y abajo pusieron una cláusula sobre finanzas, porque eso era para hacer finanzas, y ponen una frase del libro mío. Yo cuando lo leí, cuando me dieron eso, me emocioné, porque digo, bueno, en vez de poner a Lenin y a Marx, poner una frase mía que era importante, que era todo eso dependió después de todo lo que yo hice, porque con Eduardo hicimos un plantel extraordinario. Entonces cuando ellos me nombran, le digo, bueno, déjenme elegir el equipo, porque no lo sabía nadie más que 5 miembros del partido. Arismendi, Masera, Eduardo, Rita Ibarburu y el esposo. Y ya sé que después, según investigaciones que hizo Gerardo, lo sabía Enrique Rodríguez, porque Enrique Rodríguez fue el que me llamó, que sabía mi actividad en el Dolores, porque la persona que me llevaba la literatura estaba relacionada al secretario de Enrique, y bueno, Enrique fue el que me entregó un carnet, y bueno, para mí fue un honor, y después la gente me decía que yo tenía un padrino que era Enrique Rodríguez. Para mí era un orgullo enorme con 15 años, 16 años. Y Eduardo, cuando hacemos ese grupo, pido, bueno, que voy a seleccionar. Seleccioné una cantidad de personas que todas están en el libro. Y bueno, me aceptaron todas y agregaron a Luis Santamarina, el arquitecto, y ahí entró el escribano. Bueno, en este momento, pero muy importante, que también cayó porque estaba en el grupo y lo estaban buscando de antes a él. Bueno, y entonces eso con Eduardo nos hizo gran amistad, porque nosotros pudimos resolver los problemas del partido. Junto con él corrimos un riesgo muy grande que está en el libro ¿Qué pasó en el 62, en la selección en el 62? Te acordarás que estaba por un lado el Fidel y por otro lado los socialistas con Erro.
En esas elecciones, el partido saca 3,6 y los socialistas 2,4. Nosotros conseguimos una senadora y varios diputados. Pero ahí estaba siempre planteado por el partido, a partir del Congreso del 55, que lo escribe también Carlos Jaffe, y para mí leer todos los libros de Carlos Jaffe fue una satisfacción enorme, porque es una persona excelente y muy capaz, pero todos esos libros para mí eran lindos porque yo los viví. Claro. No es lo que yo leía solo para averiguar, yo los viví, porque los viví del 49 para adelante. Entonces con Eduardo hacemos ese equipo, y te voy a terminar con esto que fue fundamental para llegar al 71. Así terminamos el tema de Eduardo. Primero, una invitación a todos los oyentes para que concurran hoy de 12 a 15, que es el acto de homenaje en el Paraninfo de la universidad. Se lo merece, porque hay un libro que estamos trabajando y que lo vamos a terminar con Gerardo, que dice quién fue Eduardo Bledo. Bien. Bernardo, sí. Pregúntame. No, porque la historia del Partido Comunista, además, nos daría para estar 4 días acá conversando contigo, que has sido protagonista. Quiero llevarte a ese momento en que quien es ahora el responsable de seguridad del presidenciable Manini Ríos, se burla del festejo de ustedes y les dice que sus jefes, es decir, Blair, estaba bajo tierra. Dice una frase todavía mucho mayor. Te explico bien. Fue el 9 de noviembre de 1979. Era el día de mi cumpleaños, no sabía nada, pero los muchachos me habían preparado una fiesta para última hora, con una torta y toda una cantidad de cosas como para poder festejar. Uh-huh. Bueno, empezamos el festejo y en eso aparece Romanevi con 2 secretarios. Él es muy alto y tenía 2 más bajos de costado. Bueno, nos hizo todo un discurso que nos felicitaba por lo bueno que éramos. Te podrás imaginar todas las cosas que nos dijo, de Pichi, todos esos términos que utilizaban los militares, nos ponderó de todo. Y después, a última hora, dice, porque me hicieron adelantar a mí, nosotros nos teníamos que parar a las cuchetas, y me hizo adelantar, 2006, adelante. Bueno, dije, esta vez no me salgo de la isla. Y entonces, cuando termina el discurso sobre nosotros, éramos 40 testigos, él dice, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, ustedes sigan la fiesta, porque todos los mejores de ustedes están todos enterrados. Lo dijo un tipo que se declaraba nazista. ¿Cómo se declaraba nazista este hombre? A mí me lo dijo varias veces, porque es largo lo que yo tendría que... Pues yo tenía unas relaciones muy grandes. Yo era íntimo amigo de Armando Malé. Muchos no lo conocen. No sé si vos conocés. No me suena así. Doctor Armando Malé, te lo digo rápidamente, fue intendente de Montevideo de Calco. Fue legislador durante varios periodos. Fue ministro en casi todos los ministerios, incluido Economía. Fue el asesor de Luis Valleverre, el principal asesor de Luis Valleverre. Y era un ballista pero de José Valle Ordóñez. En el escritorio de él, en la calle Mercedes, tenía una foto de José Valle Ordóñez del piso al techo. Y fue ministro, fue presidente del Banco República, presidente del Banco Central, y fue el último ministro de Defensa antes de la dictadura. Él se retira cuando ya ve que el problema está mal. Y bueno, entonces ellos tenían toda mi historia, porque sé que lo siguieron a él. Y él teníamos una amistad muy grande que surge desde el 62. Tú cuentas algunas cosas del libro. Sí, tú cuentas algunas cosas del libro. Es muy importante porque me defendió junto con Alfredo Massa, otro abogado muy importante que era secretario de Industria con Michelini. Lamentablemente murió muy joven. Bueno, él en varias oportunidades me llamaba. Entonces me hablaba conmigo y me decía, nosotros no tenemos problemas. Nosotros tenemos todo programado para estar 40 años en el gobierno. Tenemos todo arreglado. Vamos a llegar a 40. Quiere decir que ellos estaban programados hasta el 2013. Además, él se declaraba directamente que era nazista, antisemita,
bueno, todas las cosas más feas lo decía, pero lo decía en el tono como para denigrar, me imagino. Y tú pero además por referencia tenés no quieres una cosa contar. que te confirma Sí. todo esto. Porque fíjate que Manini, que también te pido que me dejes de hablar un poco de Manini, Manini no puede decir que no conocía a Romanelli. Tendríamos que hacer un programa especial de 24 horas, porque este hombre es una biblioteca abierta y tiene una memoria que a mí me asombra. Desde ya lo estoy invitando, les digo, amigas, amigos, en la semana que viene para seguir esta charla, pero estaba pendiente, porque así lo planteó nuestro invitado, Bernardo Joffe, que quería dirigirse especialmente a quien fue hasta ayer nomás comandante en jefe del ejército y hoy es candidato a la presidencia de la República y tiene como su hombre de confianza, asesor en el tema seguridad, a quien destrató a este prisionero político. Sí, lo que yo les digo es una cosa. A ver. Cuando nombran, y yo me encuentro con Antonio Romanelli, digo, pucha, ¿cómo puede ser que Manini Río no sepas? Porque no me puede decir él que no sepa quién era Romanelli. Él dice que no sabe esta historia. Desde su juventud se sabía cuál era la posición política de este señor. Te digo, la verdad que es una cosa que no la podés entrar en la cabeza. Entonces, yo digo a Manini Río, ¿cómo no puedes saber eso? Que me conteste a ver que no sabía que este señor tenía unos antecedentes bastante terribles, porque porque hay que aclarar dos cosas sobre lo que es todo lo que es lo que nos hicieron como tortura física y lo que es tortura psicológica. No nos olvidemos que en el penal había un médico psiquiatra, psicólogo, que aconsejaba cómo maltratar a los presos. Y eso era oficial, todos lo conocíamos y lo veíamos a él. Entonces ellos aplicaban una tortura psicológica que es a veces mucho mayor que la física, porque destrozaron a muchos compañeros que terminaron, como se explicaba en el nombre de presos, rayados porque lo agarraban cuando veía que había uno medio enfermo, medio mal, lo cargaban. Seguro, todos los compañeros lo que hacíamos tratar de aislarlo para que no lo maltraten más, porque es mucho más difícil, te garantizo, el trabajo que hizo en la parte psicológica de este personaje, porque perseguía a todos. No me da el tiempo para contar todas estas anécdotas donde yo lo único que digo es lo que yo sé personalmente, no lo que leí nada. En todo el libro vas a leer qué es lo que yo viví, no las cosas que leí, pero es absolutamente cierto. Entonces le digo a Manini, ¿cómo puede ser que tenga en la cueva de él, porque perdóname la expresión, la cueva que tiene, adentro de esa cueva, hay una cantidad enorme, como te diría, está Cedrés, uno de los presidentes de los grupos de militares retirados, el que hace un año más o menos dijo, acá en el Uruguay no hubo tortura. ¿Cómo? ¿No hubo tortura? El doctor Malé era profesor de sociología de todos estos personajes. Y un día que estaba conmigo en San Pablo, que había ido porque estábamos haciendo un negocio muy importante con una industria brasilera, fue 2 días después que salió del ministro. Entonces íbamos camino 40 kilómetros que estaba la fábrica y me dice Bernardo, le dice al representante que también un día quiero hablar de esa persona porque tiene 90 años y era comunista acá en él desde el 47. Y después se fue a Brasil y tuvo 40 años representante mío de todas las empresas. Entonces me dice, no me para un ratito porque tengo problemas en la próstata ahí, tengo que orinar. Para, y cuando vuelve está llorando. Viene llorando y le digo, pero doctor, ¿qué pasó? ¿Qué problema? ¿Tuvo problemas conmigo? ¿Con alguno? Dice, no, Bernardo, yo ahora estoy tan mal porque ¿cómo puede ser como profesor de sociología que le haya enseñado tan mal a todos estos personajes militares? Porque la verdad que fue terrible la dictadura y bueno, y estos personajes como mismo lo conocen. Lo más probable es que haya sido profesor también de Manini Río. Pero Manini, a récord, todo lo que tiene son todos los retirados que nunca hablaron porque él mismo mintió todas las veces que pudo y que me venga a decir a ver si es cierto o no es cierto y le voy a dar una cantidad de datos.
en la cual estuvo mintiendo continuamente y después decía que ellos colaboraban. ¿En qué colaboraban? No hay ninguno que colaboró. No hay ninguno, porque era una mafia que estaba cerrada, y eso es muy conocido, porque es lo que hacen. Ellos lo que hicieron quedar pegados a toda la gente que estuviera torturando, todo, desde los soldados hasta los más arriba, para que tengan un compromiso de no decir nada. Era una mafia cerrada, para no hablar, para no decir, y no dijeron nada. Y ya ves que cuando la comité que hizo la Comisión Jorge para la Valle, sí. También ahí dijeron toda mentira, porque según todos Eduardo estaba hecho ceniza y tirada por cualquier lado. Y no era cierto, quiere decir que mintieron siempre. Lo de la Comisión de Valle no sirvió para nada. Me llamó la atención, leyendo el libro, Bernardo, cuando Romanelli se equivoca y confunde un armenio con un judío. Sí. Y le hace las mismas judiadas que usted. Eso, mirá lo que es la mente de ellos. Venía este armenio que había recibido la bolsa de su casa, que le mandaban alimentos, azúcar, yerba, dulces, todo. Iban por el corredor, que vos lo podías ver de las barracas perfectamente, y lo agarran entre tres, le agarran la bolsa y le tiran toda la bolsa al suelo. ¿Y qué hacen con todo? Mezclan el azúcar con la yerba, con los dulces, con la galleta, con todo. Cosa que hacían cuando hacían todo, cuando entraban ellos a hacer una requisa, es lo que hacían. Te mezclaban todo lo que te podían hacer que te servía para tratar de modificar tu psique, de hacer bien la tortura psicológica al máximo. Eso lo hacían, pero después, en la conversación que tuve, se equivocaron porque decía que era judío, y no era judío, era armenio. Pero bueno, para él le venía todo bien porque él era contra todos, él era el campeón de todo. Entonces lo que te decía Manini, que cómo puede ser que él diga que no conoce. Y yo te digo, ese Cedrés dijo, acá en Uruguay no hubo tortura, y lamento una cosa en ese momento, porque no estaba en contacto contigo, pero hablé con uno que tiene un programa muy importante en televisión, y le dije, mirá, te pido que me des 10 minutos para explicarle a este señor qué fueron las torturas que hubo. Tortura física, psicológica, todo. Y ahí te puede salir 2.000 personas, que yo contabilizaba la cantidad de presos que había, y yo te digo que en el 76, 77 éramos 2.000 presos. Entonces, ¿cómo pueden decir que no eran? Entonces, ¿qué tiene Manini? Es un peligro, porque además hay que tener en cuenta que fue a visitar a Bolsonaro, pero habló con Mourão, el vicepresidente, que es general, es superior al capitán. Por eso te lo digo, porque yo he proyectado muchas cosas. Yo te garantizo que en 6 meses no está más Bolsonaro, porque está perjudicando a Brasil internacionalmente, políticamente, económicamente, está haciendo un desastre. Pero fíjate que si va Manini, dice que es amigo con un tipo como Bolsonaro, que sus héroes son Pinochet, Stroessner y toda la mafia más dura y más fascista que hubo, para él son los que admira. Entonces con esos personajes se va a juntar Manini, porque tiene la misma concepción, porque con la cara de hierro que pone de Manini, adentro de su cerebro debe haber cosas muy malas que pobre el Uruguay si él pudiera llegar a presidente. Mi estimado Bernardo Joffe, ha sido un gusto este reencuentro contigo. Desde ya te estoy convocando la próxima semana que lo sigamos aquí en el estudio. Con mucho gusto, con lo que pueda colaborar para desenmascarar todos estos personajes, y los conozco. Vos sabés bien cuando lees el libro que yo desde el 46 sí, estoy en señor. política, hace 74 años. Claro, este muchacho que tengo aquí a mi lado con esta memoria brillante y esta convicción de apenas 86 años, si quieren seguir el diálogo, bueno, la semana que viene aquí en la 1410, en la Rueda de Mariando. En algunas librerías, no sé dónde está el libro está en tu librería. No, estaba en librería. Sí, estas cosas medias clandestinas casi. El trabajo financiero detrás del proyecto político. Bernardo Joffe, una experiencia de compromiso social
trabajo y solidaridad. Es el material que tengo aquí en mis manos, que yo Bueno, lo acabo de encontrar. En muchas librerías estuvo, Sí, estuvo. así que se puede preguntar, de repente lo consiguen. Lo de televisión, Guzzi. En Guzzi. Sí, tiene todo ahí. Bien, bien. Yo lo acabo de encontrar el 8 de octubre. Lo encuentro de manos del autor en la sede del PCNT. Lo encuentro después que termina una actividad formidable, homenajeando al número 1 en la comunicación radial ayer, hoy y mañana, José Germán Araujo. Fui muy conocido. Sí, yo lo sé. Llego a casa, empiezo a leerlo y me asombro. Me asombro porque no podía creerlo, porque la verdad, ¿cuántas veces escuchamos en los últimos tiempos al señor Manini Río decir que esta carta a los prisioneros era porque ahora es candidato, que esto, que lo otro, que nunca nadie había dicho nada a Romanelli? Cuando veo lo que cuenta Bernardo Joffe en este libro, digo, ¿y esto? Y sobre todo, porque quiso el destino, ya sea Ramón, estamos atrasadísimos, quiso el destino que el 8 de octubre estuviéramos recién encontrándonos con Eduardo Bleyer. Y este delincuente le había dicho frente a 40 testigos que Bleyer y otros estaban bajo tierra.